Buenas madrugadas, amigos, de nuevo en nuestra casa, en el Estudio 1. Esta música quizá nos diga mucho, pero con ella empezaba una gran película. Una película que es mucho más que una obra maestra. ¿Os suena este sonido? Hace 30 años que se estrenó en España. Y se formaron colapsos, hubo más de un infarto. Se produjo una repercusión que hoy es imposible analizar. 30 años. Aprovechando la inmensa cantidad de mensajes, preguntando por este filme en cuestión, hemos querido dedicar hora y media a una de las sagas más impresionantes del mundo del terror, pero de manera distinta. Vamos a hacerlo separando mito y realidad. Esta música nos lleva hasta el norte de Irak. Ahí empezaba esta increíble secuencia. Sin embargo, estoy seguro, preparaos, amigos de Milenio, que si os pongo esto otro, vais a recordarlo mucho mejor. ¡Vete! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Debian! Amén. Señor, defensor de la raza humana, dirige tu mirada piadosa. Tú mataste a tu madre, la dejaste morir sola. ¡Cállate! Nunca te perdonará. Yo te ordeno, en el nombre del juez de vivos y muertos, que abandones a esta sierva de Dios. Es el poder. ¡Agua bendita, rápido! El poder de Cristo es el que te obliga. El poder de Cristo 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 te obliga. 1:37, y esto Mike Oldfield hace 31 años exactamente lo llamó Campanas Tubulares. Y de algún modo, a pesar de 3 décadas, es imposible separar la cara de Reagan. En esa escena el padre Merrin y el atormentado padre Damian Carras observaban cómo esa niña se elevaba, levitaba, con los ojos en blanco. ¿Es posible esto? Está basado en un hecho real, pero ¿ha ocurrido otras veces? ¿Qué parte de ficción agregó Friedkin y William Peter Blatty en su obra? ¿Qué sucesos ocurren realmente y han ocurrido en estos últimos 30 años? Exorcista, mito y realidad. Un tema apasionante. Precisamente ahora que ha vuelto a estrenarse, dicen, la precuela, el inicio de todo. No está mal. Mi opinión es que no está mal, a pesar de las pésimas críticas que ha recibido. Quizá porque nada es comparable a esa primera obra maestra. Mucho más, como decíamos, que una película de miedo. Algo se nos ha quedado a todos dentro, ¿verdad? Buenas madrugadas, Carmen. Además, hoy un libro muy especial para, conmemorar esta increíble película, increíbles escenas. Y yo incluso pediría a nuestros oyentes más que nunca, que hicieran un esfuerzo, quienes han visto el film y quienes no lo han visto, porque vamos a hacer un viaje por él y vamos a intentar imaginar y recrear las escenas. Quienes no han visto la película seguro que van a hacerse una idea muy parecida a lo que fue, ¿verdad? Buenas madrugadas, Iker. Claro que sí. La película del exorcista, esa que a todos nos ha quedado en la retina y que yo vuelvo a ver y me vuelve a dar miedo. 3 ejemplares, Misterios de la Iglesia, y queremos que nos pregunten su sensación al ver la película, sus vivencias, lo que les ocurrió, lo que les pasó, alguna anécdota, alguna duda, alguna pregunta, todo en torno a esta saga, cualquier tipo de posibilidad. También, como muchos dicen, lo nefandas que fueron las secuelas, Exorcista 2, El hereje, y Exorcista 3, Legión. ¿Qué pasó con ellas? ¿Es cierto que los responsables productores acabaron arruinados? ¿Es cierto que muchos actores murieron? ¿Se han inventado leyendas? Todas esas preguntas tienen una vía de comunicación, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, que líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Decirnos qué os ha parecido la nueva película, qué os pareció la película del exorcista, la primera, que yo creo que es la más terrorífica.
Y bueno, si conocéis algún caso de posesión por vuestras ciudades, por vuestros pueblos, si os han contado alguna leyenda en torno a los endemoniados. Hoy, tengo que decirlo, son las 2 menos 20, creo que estamos fuera de cualquier franja. Sí sabemos que tenemos mucha audiencia joven y muy joven, así que hoy especialmente un aviso, porque además lo digo sinceramente, no es morbo de que no apaguen la radio, porque sé que no lo van a hacer, pero especialmente un aviso, porque el tema es bastante duro, y además duro porque llega muy adentro, por lo que tiene este tema en su propia entraña. Cientos de mensajes desde que hace más o menos 2 semanas se estrena El Exorcista. ¿Y sabéis lo más increíble? Que han pasado cosas. Cosas que solo vamos a contar aquí, en Milenio 3. Ha ocurrido algo en Calatayud, Carmen, y dábamos, noticia de ello hace 7 días. Bueno, no, mejor dicho, el domingo de madrugada, dando noticias. De nuevo la película del Exorcista generando, pues, muchos amargores, ¿no? 30 años después, un extraño accidente, ¿no? Pues sí, que al parecer, mientras se reponía en televisión española lo que era la película del Exorcista, la primera parte, en una casa de Calatayud, a la que han llamado Casa Azul, al parecer se empezaron a resquebrajar las paredes, hubo una especie de movimiento del suelo. ¿Por qué no nos lo cuenta mejor la directora, ni más ni menos que de Radio Calatayud, en la cadena SER, nuestra compañera Silvia Lacárcel? Ella, ha seguido todo lo que ha pasado, porque, claro, en Calatayud no se ha hablado de otra cosa. No una coincidencia, ni 2, 3 coincidencias, 3 socavones, 3 aperturas de la tierra, 3 edificios que, siendo el mismo, en 3 ocasiones diversas han venido abajo, y siempre una misma película. Vamos a escuchar, si te parece, Carmen, en la voz de nuestra compañera Silvia, Radio Calatayud, lo que ocurrió hace 1 año en esa casa. Muy buenas noches. La historia que les vamos a contar es una muestra de que muchas veces la realidad puede llegar incluso a superar la ficción. La protagonizan lamentablemente varios vecinos, 52 vecinos de lo que ahora conocemos aquí como la Casa Azul de Calatayud. El pasado miércoles, la noche de miércoles al jueves, del 10 al 11 de noviembre, se cumplió 1 año desde que comenzó la pesadilla para estos vecinos. Era una noche de domingo, se agotaba el fin de semana y se disfrutaban de esas últimas horas en algunas casas como la de Carlos Bizanzay viendo la televisión. Ponían en la 1 la película del Exorcista. Pues se veía la televisión con el estado propio de una situación como esa, con la tensión y el nervio, pero conscientes de que es ficción. Sin embargo, de repente, las paredes se empiezan a resquebrajar, las paredes de la casa de Carlos y de 52 familias más. Se empiezan a escuchar sonidos que proceden de las vigas, se sintieron movimientos en la estructura del edificio y se desnivelaron, por ejemplo, los marcos de las puertas. En ese momento la realidad y la película se confunden, nadie sabe qué está pasando, pero algo está ocurriendo. Se alerta al resto de los vecinos, se desaloja el inmueble y cuando todos están en la calle a la puerta de la Casa Azul, la tierra se hunde y se abre una enorme sima. Estas músicas, ¿quién si no? Nuestro compañero Juanma Frasquet, que hoy sí que está entre tinieblas en la nave del misterio. Os prometo que la semana que viene vamos con un tema muchísimo más amable, muchísimo más cordial, muchísimo más, histórico. No os digo más. Un gran pintor, un gran maestro. Lo analizaremos también a fondo, como hoy El Exorcista, pero hoy ha tocado, porque la actualidad lo demanda así. Por cierto, no sé si lo hemos dicho, 7640, 3 libros de misterios de la Iglesia, Carmen, ¿no? Entre todos los mensajes que nos llegan vamos a sortear 3 libros de misterios de la Iglesia, donde se cuenta la historia real en la que se basó la película del Exorcista. Perfecto, pues ahora, hace 1 año pasó esto en Calatayud. Escuchad todos porque, como siempre decimos, la casualidad supera cualquier ficción. Las películas a veces se quedan cortas, El Exorcista no lo sé, pero la mayoría se quedan cortas. Esto pasaba hace 1 año. ¿Qué pasaba hace unos días? Pues la pesadilla para esos vecinos todavía continúa, porque lo que hoy es la Casa Azul es un solar expedito limpio en el que todavía no se sabe si se va a poder construir, porque hay que determinar las causas que provocaron esa sima. Se apunta al arrastre de tierras por el nivel freático del río Jalón, que está justo al lado de la vivienda, o también al mal estado de la red de aguas de ese punto.
En las cercanías, a pocos metros de esa Casa Azul, el primer domingo de este mes de noviembre, es decir, hace unos días, se producía una avería en la red de agua que hacía que reventase el asfalto, saltasen las baldosas, que fuera grande el estruendo y que de nuevo, casualmente, se estaba proyectando la película del Exorcista. Casualidades parecen ser, pero desde luego llama la atención, no solo por lo que de penoso tiene la situación que estos vecinos están viviendo, sino porque es algo que puede volver a repetirse. Lo que no sabemos es si el Exorcista estará todavía en cartelera o si volverán a reponerla en televisión. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. 1:46 minutos, 6,7, si fuera 6,6 grados ya me iba a asustar, porque antes le he mandado a Katia Rocha, nuestra productora, justamente a por ese disco a la fonoteca, que en la nuestra privada se había rayado, y le he mandado por el célebre Tubular Bells de Mike Oldfield, y se ha asustado la chiquilla porque justo era 666. Es que no hay otra manera, ¿eh? Con el Exorcista no hay otra manera. 1:46 os digo, vamos a conectar con Calatayud. Carlos Bastelli, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, Carlos, bueno, imagino que mal, ¿no? Porque después de que te ocurra una cosa como estas, uno tiene que estar con el ánimo, bueno, pues un poco tocado, ¿no? Hombre, pues la verdad que sí, porque date cuenta que de buenas a primeras te quedas sin casa. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo recuerdas, la noche o el día de autos? Hombre, pues es un día que dudo que se me olvide, ¿no? Pues nada, pues simplemente estábamos mi mujer y yo viendo la película del Exorcista, que ya de hecho nos daba un poco de reparo verla, porque a mí esa película me marcó un poco, ¿no?, de pequeño, ¿no?, y yo creo que a todos. Y mi mujer la verdad es que tiene miedo de esas películas también. Entonces estábamos viendo la película y no sé si eran las 12 y pico, la 1 de la noche cuando terminó, y nosotros pues apagamos la televisión, cambiamos de cadena para desconectar un poco de la película, y fue cuando empezamos a escuchar ruidos. O sea, ya bajamos la tele, la apagamos y empezamos a escuchar ruidos en el pasillo. Imagino que ese momento además es una inquietud que seguro que tú asocias a lo que estabas viendo en la película. Exactamente, claro. O sea, yo desconocía lo que después iba a pasar en mi casa. Yo asociaba el acabar de ver la película, pues te puedes imaginar. Entonces empezamos a escuchar la puerta de la calle como se abría y se cerraba. O sea, dando portazos, golpes. Luego se escuchaban como pasos por el pasillo. Yo ya me estaba imaginando a la mujer, a la del exorcista andando por los pasillos, hablando un poco en broma, ¿no? Pero la verdad es que empezamos a escuchar luego en lo que es el techo, como si estuviera granizando. Teníamos a los niños durmiendo en las habitaciones y había que salir de allí. Yo también pensé pues que me habían entrado a robar, yo qué sé, cualquier cosa que se te pasa por la cabeza en ese momento. Sí, pero que esos momentos precisamente, Carlos, esos sí. segundos en los que uno no sabe qué está pasando, tienen que ser, como tú dices, que no se olvidan jamás, ¿no? Exactamente. Entonces lo que hicimos fue salir al pasillo, encender la luz corriendo, salimos a la entrada y ya no se escuchaba prácticamente ningún ruido. Entonces ya el miedo te entra en el cuerpo, pero ya asocias ya otra cosa. Entonces ya nos dimos cuenta, salimos de llano, empecé a escuchar unos chasquidos como de cristales, serían los ruidos que hacía la casa al desquebrajarse. Entonces ya me di cuenta que esta casa que estaba cediendo estaban cediendo los cimientos y que la casa se venía abajo. O sea, entonces mi mujer y yo sacamos a los críos de las habitaciones, que en pijama salimos por las escaleras, y mi mujer fue la que bajó con los críos, fue la heroína para mí, la que salió con los críos corriendo por las escaleras. Ya empezamos un poco a movilizar los vecinos. Lo que pasa que a mí me daba mucho reparo el yo desalojar un edificio entero y que luego no fuera nada. En esos momentos se puede decir que la realidad superaba cualquier ficción, es decir, que la película se había trasladado a la absoluta vida cotidiana, ¿no? Porque esos momentos uno se acostumbra a vivirlos, pues eso, viéndolos en la pantalla, pero no que le pasen a uno, ¿no? Hombre, luego ya te vas dando cuenta, después de desalojar completamente el edificio, porque ya empezamos a llamar, yo bajé corriendo y yo mientras bajábamos por las escaleras, yo pensaba que no llegaba abajo, yo pensaba que se desplomaba la casa entera y que todos los vecinos iban a caer, y yo incluido. Pero por suerte estamos todos vivos, que para mí es lo principal, que estemos todos vivos. Pues yo no llego a estar, mi mujer y yo despiertos. Si llegamos a tardar
pues esas 2 horas más en desalojar la casa, más de uno hubiera caído al agujero, ¿eh? Uf, tremendo. Oficialmente, Carlos, a día de hoy, ¿qué se sabe la explicación, digamos, pues oficial? Mira, la explicación oficial es que es una sima natural, que el río, según los informes que hay, que el río pues ha tenido mucha influencia, hubo 2 riadas importantes, y entonces el río pues ha tenido mucha influencia en esa sima, que le llaman una sima natural, y que la capa de arriba se ha roto y el edificio ha cedido. En la crónica de prensa venía otra vez El Exorcista. ¿Por qué otra vez? ¿Nos puedes contar? Pues otra vez, pues porque da la casualidad que hace 15 días daban otra vez la película. Yo desconocía que daban otra vez la película, pero yo llegué a mi casa y escuché una explosión tremenda, un ruido extraño, y luego resulta que fue a ser que se hizo otro socavón a unos 200 metros de donde yo vivía, en una plaza. Y coincidió justamente con la emisión de la película. Luego me enteré en la prensa que la habían dado esa noche. Eso son casualidades. Te deseamos todo lo mejor, amigo Carlos, desde Calatayud. Vale. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Milenio 3. En la SER. Mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, y que nos hablan de casualidades, como la que nos contaba ahora mismo, de la Casa Azul. Antonio desde Granada nos dice: he visto la película, pero todavía no la he podido ver en mi casa, porque cuando la hemos intentado poner se ha ido la luz. ¿Coincidencia? Creo que no. Iván desde Sevilla: vi El Exorcista y al irme a trabajar tuve un accidente. ¿Casualidad o puede haber algo paranormal? Creo que vamos a empezar a coger un dossier de casualidades, como ha pasado con otros programas en los que la interactividad con vosotros es fundamental. 7640, porque estoy seguro que hoy vamos a conocer muchas más cosas de cómo ha vivido la gente individualmente esta película. Hola, Iker, Carmen y compañía. Cuando se estrenó en España, mi madre fue a verla embarazada de mi hermano. Se tuvo que salir de la sala a la mitad porque estaba fatal. A mi madre le pasó lo mismo, embarazada de mí. Tal vez a mí se me quedó esa obsesión. Soy de Villafranca de los Barros, Badajoz. En el siglo XIII se le practicó un exorcismo a una niña que hablaba varios idiomas, entre ellos arameo. Creo, si es la historia que yo conozco, es otra. Y es en el siglo XVII, la pude publicar e investigar, y era una niña que efectivamente habló en latín. Antonia Batista. Su diagnóstico, por los jueces y los 2 alcaldes que tenía en aquella época Villafranca de los Barros, un lugar importantísimo a nivel inquisitorial, fue, junto a su madre, endemoniada. Yo la vi con 8 años y tuve pesadillas mucho tiempo. No me quitaba la dichosa cría de la cabeza. Hoy día la veo y no duermo. Me pasa lo mismo. Bueno, queremos vuestra información constante. Vamos a estudiar entre todos, vamos a ponernos la pantalla del cine de la mente, que es la más impresionante que hay, y vamos a disfrutar, si es posible. Le preguntábamos a Javier Ocaña, que es redactor de la magnífica revista Cinemanía, redactor jefe, sobre esta precuela. Qué curioso el término, no secuela, sino que ahora la 4ª parte es la primera. ¿Cómo es esta película? ¿Por qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado? La película de la saga en la que, en lugar de seguir adelante con la historia, lo que hacen es volver atrás. En la primera película, en la famosa El Exorcista de William Friedkin, había un pasaje en el que el padre Merrin, que era el de los 2 curas que había, el cura viejo, que interpretaba a Max von Sydow, decía que había tenido una primera experiencia con el diablo en África, cuando él era joven. Entonces, ese pasaje, que apenas se menciona, dura 1 minuto o así en la película, es el que han aprovechado para hacer una cosa que se llama precuela, o que es un palabra, digamos, que se ha institucionalizado en el mundo del cine, que es para hablar, en lugar de una secuela, una precuela, o sea, anterior en el tiempo. Y han pasado cosas. Yo voy a contar una que se me quedó muy adentro y que tiene que ver con este programa, pero vamos a saber, sin desentrañar por supuesto la historia. Se habla de África, de cultos precristianos en África, y de eso vamos a hablar en la segunda parte y mucho con Nacho Ares. ¿Es posible? ¿Pudo haber iglesias enterradas en África justo en el inicio del cristianismo o es una aberración? ¿Qué sabemos de este exorcista, El Comienzo, Carmen?
Desde que se estrenó en España ha recaudado 763.288 euros. No está nada mal. Y ha sido visionada por 151.301 espectadores. Hay distribuidas 294 copias en toda España. En su primer fin de semana la cinta recaudó 18,2 millones de dólares, superando al otro gran thriller de la temporada, Aliens contra Predator. Hubo muchas dificultades para elegir al director, pero al final se eligió a John Frankenheimer, que un mes antes de morir abandonó el proyecto The Exorcist, The Beginning, que era como la iba a llamar. En su día también le ofrecieron dirigir la primera parte de la saga y lo rechazó. Más tarde se puso... le ofrecieron también la primera, en vez de a William Friedkin. Qué curioso. Más tarde empezaron a buscar otros directores, incluso rodaron una película entera, que era la de Exorcista, pero a los productores no les gustó cómo había quedado, y al fin cogieron al director Renny Harlin. Poco después de comenzar a rodar en Roma, este director fue atropellado por un camión y quedó muy mal herido. Tuvieron que operarle de una pierna, donde le insertaron 14 clavos, y el resto del rodaje lo tuvo que dirigir caminando con muletas. También, tras filmar una de las escenas más sangrientas de la película, regresó a su casa a dormir, a descansar, y por la mañana se encontró con una escena que le heló la sangre. Su perra se encontraba al lado de su cama, echando sangre por la boca. Inmediatamente la llevó al veterinario, donde fue intervenida de urgencia. Lograron salvar la vida del animal, pero aseguraron no saber qué había provocado la hemorragia. Tal ha sido el impacto de todo lo que ha pasado en las diferentes películas del Exorcista, que en Hollywood incluso se ha llegado a hacer un documental que emitió Entertainment Television sobre la maldición de la saga del Exorcista y las consecuencias que tuvo en las vidas de los que han participado en ellas. Es decir, que se ha hecho un documental profesional sobre lo que pasó. Bueno, le preguntamos también al compañero Javier Ocaña, ya sabéis, redactor jefe de Cinemanía, sobre estos misteriosos cambios de director en este inicio del Exorcista. Escuchadle. Sí que había curiosidades, no sé si cosas raras, pero bueno, digamos que el primer director encargado de realizar la película era John Frankenheimer, que es un señor muy bueno, un director muy bueno y bastante mayor, que en el año 2003, casi cuando se iba a empezar a rodar la película, pues directamente se murió. El siguiente encargado era Paul Schrader, que es otro director muy bueno de Hollywood, un director bastante profundo, de ideas religiosas muy marcadas, que era un perfecto director para hacer una película, digamos, una buena película, no tanto a lo mejor una película comercial. Él hace la película, la rueda entera, se la enseñan a los productores y los productores no les gusta nada, les espanta directamente, dicen que es una cosa demasiado culta, entre comillas culta, y que quieren más sangre, más vísceras, más terror de usar y tirar, digamos, y terminan despidiéndolo y rodándola de nuevo en un 80% de la secuencia con otro director, un finlandés que se llama Renny Harlin, que sí que es especialista, pues en, digamos, cine de acción y cine de usar y tirar de fin de semana, y ese es finalmente el que realiza la película en su mayoría. Y esa es la versión que ha llegado a las salas hace un par de semanas a España y esta final de verano en Estados Unidos. El Exorcista, todo un fenómeno que va mucho más allá del cine, del terror. 121 minutos inolvidables en la primera parte, para quien los ha visto. Vamos a seguir con muchísimas cosas. Investigación científica, arqueológica y, por supuesto, eclesiástica. Os esperamos. Por cierto, que aquella tarde nunca lo olvidaré. Carlos Barroso vino con un documento. Estábamos preparando un programa sobre esto. Y esa misma tarde, John Frankenheimer, en pleno rodaje del Exorcista, dejaba de vivir. ¿Casualidad? ¿Mito? ¿Ficción? ¿Realidad? Luego lo descubrimos, amigos. Milenio 3, continuamos. Milenio 3. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. A pesar de que solo en los títulos de crédito y en una escena impactante aparece esta música, todos nos hemos quedado con ella, impregnada en los sentimientos. Parece mentira, pero siempre que se vuelve a escuchar hay un raro mimetismo. Recordamos escenas de aquella película que en España fue
censurada previamente, o por lo menos mantenida congelada hasta varios meses después. Se estrenó en 1974. Se cuentan escenas como ambulancias a las puertas de algunos cines y todo tipo de reacciones en un pueblo que desde luego no estaba acostumbrado a ver el poder del maligno de una manera tan directa y tan cruda. Tampoco es que fuera una película gore, como se les llama hoy a las que abusan de determinados efectos. Al revés. Luego nos lo van a contar varios especialistas. Lo que daba miedo en El Exorcista no eran los vómitos verdes, ni las marcas incluso en el cuerpo de esa niña, de Linda Blair. Lo que daba miedo en El Exorcista es la posibilidad sorda, la posibilidad real de que eso pudiese haber ocurrido realmente. Dirigía William Friedkin. Estaba basada en un hecho real y a la vez en un libro que se llamaba El Exorcista y que ya de alguna manera representaba eso, un hombre maduro, un hombre ajado por el tiempo y por sus batallas antiguas con Satanás, un hombre que según la leyenda siempre iba acompañado de un maletín tan negro como su traje y que se paraba delante de una lujosa casa. En esa casa estaba pasando algo. Así se iniciaba El Exorcista. Mensajes que nos siguen llegando, ese 7640, palabra clave milenio, y es que esta película, la primera parte, ha impactado a mucha gente. Tony nos dice: yo vi El Exorcista por primera vez con 6 años y desde entonces tengo tal trauma que cada vez que veo algo de la película no puedo evitar el pánico. Soy José de Alumitrán. ¿Es cierto que en realidad no fue una niña sino un niño el poseído? Lo vamos a descubrir. José de Ponferrada nos dice: ¿es cierto que hubo accidentes en el equipo durante el rodaje de la película o es solo marketing? Preguntas que irán teniendo respuesta a lo largo de esta hora que nos queda de eso, del Exorcista. Otro amigo que nos escribe y nos dice: en la escena en la que el cura sale de la Universidad de Georgetown, aparece junto a él una joven rubia con una carpeta como extra. Esa chica fue la novia de mi padre. Juanma Frasquet, que se ha quedado con la misma cara. Parecemos los dos exorcizados en este momento, porque yo también me he quedado igual. Bueno, es la magia de la radio y de la interactividad. Ocurren cosas como esta y estoy seguro que van a pasar muchas más. Por cierto que esta precuela, el inicio, empezaba con el atormentado padre Merrin. Recordáis la primera escena, ¿verdad? Esa escena en Irak, esa escena donde se desentierra una figurilla que fue real y que tuvo su misterio que vamos a contar, el Pazuzu, una especie de deidad del mundo mesopotámico absolutamente diabólica, y además era una deidad a la que le daban prebendas para que no, digamos, sacase su furia a relucir. Hablamos de África, hablamos de cultos cristianos antiquísimos. ¿Es posible? ¿Esta historia está basada en hechos reales? La de un exorcista que viene de unas excavaciones y donde se encuentra fenómenos que van más allá de la casualidad. Le preguntábamos al director y buen amigo de este programa y autor de La Historia Perdida, Nacho Ares, director de la revista Arqueología. ¿Qué puede haber de cierto? ¿Qué cristianismo perdido hubo en esas latitudes donde el padre Merrin en la ficción se encontró con esa especie de figurilla? Le escuchamos muy atentamente. Los primeros cristianos que llegaron al Valle del Nilo, que en su mayoría eran grandes eremitas, como Bernardo Pacomio, etcétera, son personas que lo que hacen es adoptar las tradiciones egipcias a ese nuevo cristianismo y en muchos casos ofreciendo una visión un tanto heterodoxa de la ortodoxia que finalmente reflejaría la propia religión cristiana o luego la católica, ortodoxa, etcétera. Precisamente los documentos que aparecen en Nag Hammadi en la década de 1940 hacen referencia precisamente a eso, a esos primeros cristianos que lo único que hacían era beber de fuentes precristianas, en muchos casos de fuentes religiosas propiamente faraónicas, de tradiciones incluso algunas de ellas babilonias, tradiciones próximo orientales en definitiva, que dan quizás ese perfil mucho más exacto de lo que era el origen del cristianismo en esos primeros años de desarrollo. Y con esta música que nos pone Juanma Frasquet, que se llama Baraka, suerte, parece que viajamos a esas arenas siempre ardientes, a esas arenas donde, según dicen por ejemplo en Egipto, está el 80% sin descubrir. ¿Cuántos descubrimientos de aquella época nos habrán sido ocultados? Nacho Ares, Carmen, hablaba de un término que creo que es clave
y siempre dando todos los puntos de vista pues para que los oyentes se queden con él. Nag Hammadi. En diciembre del año 1945, 2 campesinos egipcios encontraron más de 1100 páginas de antiguos manuscritos escritos en un papiro y enterrados junto al acantilado oriental en el valle del río Nilo. Los textos eran traducciones de originales griegos al copto, el sitio de este descubrimiento al otro lado del río del pueblo moderno de Nag Hammadi, donde en el 320 después de Cristo San Pacomio fundó el primer monasterio cristiano. Poco menos de medio siglo después, en el 367 después de Cristo, los monjes locales copiaron unos 45 escritos religiosos diversos, incluso los evangelios de Tomás, de Felipe y Valentín, en una docena de códices encuadernados en cuero. Esa biblioteca fue cuidadosamente sellada en una urna y escondida cerca entre las rocas, donde permaneció sin descubrirse durante casi 1600 años. 1600 años. Eran libros encuadernados, dicen algunos que de una biblioteca herética. También hay una historia que algún día contaremos de sangre con esos libros, de más de un crimen. Textos, palabras sueltas, de un cristianismo desconocido, de un cristianismo diferente, incluso con evangelios como el de Felipe, como el de Dídimo Tomás, textos que nunca fueron, realmente considerados oficiales, considerados inspirados, y enseguida pasaron a formar parte de ese gran pabellón de los herejes, de los heréticos. Pues en una escena que podía ser perfectamente real como la de Nag Hammadi, recrea Friedkin y recrea Peter Blatty el hallazgo del arqueólogo. Las palas entran en la arena y se encuentran una figurilla, esa deidad maléfica, el Pazuzu. Le preguntábamos también a Nacho Ares si estas deidades eran reales. Había templos en su honor. Se les brindaban sacrificios. Nos responde así. No es que haya templos dedicados a este tipo de divinidades demoníacas, sino que esas divinidades, sobre todo la acepción negativa de algunas divinidades de estos panteones, por ejemplo la diosa Sekhmet en Egipto, o el famoso Pazuzu en Asiria, en Mesopotamia, que sirve también como percha de elemento arqueológico e histórico para la saga del Exorcista, son divinidades, son personajes de estos panteones, como digo, que propiamente dicho no son elementos negativos, o no tienen esa acepción desde el punto de vista del maligno, sino que son elementos no tan demoníacos como que el hombre tiene miedo a que actúe en contra de ellos, y lo que hace, para que nos entendamos, si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Es quizás la mejor manera de definir, por ejemplo, todas las ofrendas que se hacían a la diosa Sekhmet, la diosa leona en el antiguo Egipto, pues para aplacar la violencia de esta leona. No es que fuera una diosa maligna ni nada similar. Sí que hay textos religiosos que nos hablan de quizás de algunos actos en contra de la humanidad, siempre justificados anteriormente por actos negativos realizados por los hombres, y con ello lo que se quería pues eso, es apaciguar un poco la acción negativa que pudiera ejercer sobre las personas Sekhmet, con el Pazuzu igual, para que no atacara por medio de enfermedades o por medio de vientos malignos, etcétera. Lo que se hace es aplacar la posible energía negativa de esta divinidad, de este geniecillo, por medio de amuletos, por medio de ofrendas, por medio de rituales, para de esta manera sentirse un poco más vinculado, como decía ahora, a estas divinidades maléficas, pero no en el sentido que hoy podríamos entender de estas sectas modernas que intentan adorar a Satán, al maligno, etcétera, ¿no? Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Director William Friedkin, guión de William Peter Blatty, autor de la famosa novela que fue un bestseller un par de años antes. Música de George Crumb. Oscar al mejor guión adaptado en 1973 y varias nominaciones al Oscar: mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor director, mejor actriz, Oscar mejor película 1973. Y un montón de curiosidades, de cosas extrañas, tan extrañas como que en muchos países se censuraran diversas partes. Algunas escenas eran realmente fuertes,
como esa en la que la niña, Regan, protagonista indiscutible de esta historia, Linda Blair, baja por las escaleras echando sangre por la boca, como una araña. No llegó a España hasta 25 años después. El inicio real no era en Irak. Había un par de escenas casi subliminales, hay mucha información subliminal en esta película que vamos a analizar, y se eliminaron. El director de la película mítica, William Friedkin, comentaba así el inicio de toda esta historia. En esta nueva versión se comienza con dos nuevas escenas. Una muestra el exterior de la casa de McNeil, Chris McNeil, situada en los alrededores de Georgetown, donde se filmó el film. En ella, él y su hija estaban dando una vuelta a los alrededores de su bonita casa de Georgetown, en la esquina del 36 de Prospect en Georgetown. Y en esta escena aparecen unas sombras mostrando una virgen en este campus de Georgetown. Así que el punto exacto de posicionamiento de estas dos escenas muestran que hay dos lugares desde los que son atacados por el demonio: la iglesia y la casa, la gente en la casa y la que está en la iglesia. Comienza la acción con la mayor parte de la imagen nublada y actualmente también hemos grabado con predominio de escenas con niebla. Antes, en 1972-73, había algo más de 130 grados Fahrenheit a las 10 de la mañana y teníamos que parar de filmar y no volver mientras estuviera soleado, así que no volvíamos hasta las 7 de la tarde. Y teníamos 4 horas más con buena luz para continuar con la película, y cuando aclaraba se me vino a la cabeza la idea de la morfología que hay detrás de la película. La idea de introducir al padre Merrin, que es solo un cura, pero es también un arqueólogo, y tenía experiencia con el demonio en el pasado. Él es un exorcista. Carmen, exorcista. En España tenemos personas absolutamente expertas en el tema del rituale romanum. No estamos hablando de fantasías, y en alguna ocasión en Milenio 3 hemos escuchado a los exorcistas españoles. José Antonio Fortea es un hombre muy habituado a estas prácticas, y es un hombre que además ha hecho varios tratados de demonología. Hemos hablado de arqueología con Nacho. Vamos a escuchar a los científicos, incluso en la propia versión del exorcista, explicando lo que podía ser, pero también queremos tener el punto de vista, si quieres ancestral, si quieres dentro de lo que es la teología, por supuesto, de la Iglesia. ¿Quién es José Antonio Fortea? José Antonio Fortea es sacerdote y teólogo especializado en demonología. Estudió historia en la Facultad de Teología de Comillas y se especializó en la historia de la Iglesia. En 1998 defendió su tesis de licenciatura, El exorcismo en la época actual. Ha publicado innumerables obras sobre exorcismo, sobre el diablo, como son Demoniacum o Summa Satánica, y además es sacerdote, es teólogo y es párroco de Nuestra Señora de Zulema en Villalbilla, en Madrid. Bueno, pues esta persona también le hemos querido fichar, entre comillas, como guía en este viaje por una serie de películas inolvidables, por una saga absolutamente inmortal ya del séptimo arte. José Antonio Fortea nos hablaba de que no hay tanta diferencia entre lo que se exponía en el celuloide y entre lo que él mismo ha podido vivir. Yo diría que lo que caracteriza el fenómeno de la posesión es que se trata de un hecho cuyas características nos dan a entender que hay dentro algo y que una vez que se ora desaparece la posesión. Lo digo porque hay posesiones con muy pocos fenómenos, incluso en algunos con ausencia total de fenómenos. Lo que pasa es que el origen en el tiempo coincide con un hecho esotérico y los rasgos que presenta nos hace pensar que hay algo. Pero las hay muy encubiertas y con demonios muy ocultos y demonios mudos incluso. Después hay casos, pocos, que son pues una manifestación del despliegue del poder del demonio pues muy sobresaliente. Hay todo tipo de casos, todo tipo de casos. Desde luego la película famosa, El exorcista, la primera de todas, yo diría que lo único que no es fiel a la realidad es el que le cambien el color
y le cambien el color de los ojos. Eso no ocurre. Pero, sin embargo, aunque yo, por supuesto, jamás hubiera aconsejado hacer tal cosa, sí que refleja muy bien la malignidad, el odio, la furia que transmite esa cara, aunque tenga el mismo color y los mismos ojos. Milenio 3. ...7640, palabra clave milenio para poneros en contacto con todos nosotros. Lo prometido es deuda. La próxima semana un tema mucho más amable de historia y de apasionante investigación. Pero si nos pedís una cosa, para eso está el SMS, para haceros caso. Este programa es tan vuestro o más vuestro que nuestro incluso. Y queremos ir punto por punto con El Exorcista. La película está mucho mejor hecha de lo que pensábamos. Ocurre como con el fenómeno literario El Código da Vinci, que todo el mundo dice, caramba, qué guiño al lector, qué documento, esto es verdad. Podemos hacer lo mismo con esta película. No empieza todo de repente, no empieza una entidad maligna que se mete en el cuerpo de una niña, ni mucho menos, en aquella escalinata que nadie que la haya visto ha podido olvidar todavía. No. Ellen Burstyn, que además tuvo varios accidentes, la madre en la ficción, se despierta varias noches antes, Carmen, ¿te acuerdas, verdad? Ocurría algo en su casa. Esos primeros síntomas, que dicen los expertos que ocurren así. Golpes extraños. Golpes extraños, golpes misteriosos, raps según la fenomenología paranormal. Es decir, no es algo que Friedkin o Peter Blatty pusieran porque sí, como añadido de ficción, al revés. Se habla de ellos desde el siglo XIX, golpes secos, golpes en la madera y golpes que han atormentado a mucha gente. Seguramente muchos de ellos tendrían explicación perfectamente natural, pero en la película aparecen como iniciador de otros fenómenos. Según los que saben de esto y los expertos, siempre la bajada de temperaturas y estos raps eran los inicios de algo mucho más extraño. La película sigue avanzando, El Exorcista. Hay una escena en los sótanos de esa gran villa, donde el mal de alguna manera parece haberse instalado. La niña y su madre encuentran, la madre sorprende a la hija con un juego que no estaba allí por casualidad. Una tabla con letras y números. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. ¿Oh, sí? Pues ahora jugaremos las dos. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. Más mensajes que nos siguen llegando al 7640, palabra clave milenio. Ya sabéis que sorteamos 3 libros de misterios de la Iglesia donde se cuenta la historia real del Exorcista. Cuando vi la película en el cine, casualidad o no, se cortó la película y estuvimos 5 minutos a oscuras, nos decía un amigo. Paqui de Cádiz, la última vez que vi la película estaba de guardia y se fue la luz. Además se rompió una ventana. No he pasado más miedo en mi vida. Buenas noches, el técnico de imagen de la última película del Exorcista. Se le murió su madre cuando se estrenó esta película, nos dice Jonathan desde Lérida. Hola, estoy en mi taxi y tengo alquilada la película para verla, pero tal como me lo estáis poniendo, mejor no la pongo, no sea que termine mal la noche. Hablamos de la Ouija como elemento que aparece, nada es casual, en las primeras escenas del Exorcista, en esa casa. Esa niña y su madre, recién separada. Ambas se ponen delante de una especie de pequeño artefacto
no es el vaso típico, es una cosa que luego vamos a descubrir que se llamaba planchette. La Ouija, brevemente, para quien no lo sepa, aunque yo creo que lo sabe todo el mundo, pero para poner los puntos sobre las íes. El nombre de Ouija viene del francés oui y del alemán ha, que significa sí en ambas lenguas. Se trata de una tabla de madera en la que están escritas las letras del alfabeto en la zona central, sí en la parte de arriba a la izquierda y no a la derecha. También hay una serie de números del 0 al 9 y la palabra adiós. Los antiguos egipcios utilizaban un instrumento similar para ponerse en contacto con sus antepasados. Se trataba de un anillo atado a un hilo que bailaba sobre un tablero en el que se disponían diversos símbolos con los que se suponía deletreaban sus mensajes a los muertos. Qué interesante, esto yo no lo conocía, fíjate, Carmen. También se dice que ya Pitágoras, en el año 540 a.C., usaba un objeto parecido cuando se reunía con algunas personas, en los que una tabla mística que se movía con ruedas hacía signos que el filósofo interpretaba a sus alumnos, asegurándoles que se trataba de revelaciones que le daban los muertos. La tabla, a la que también se llamó el telégrafo de los muertos, fue inventada por William e Isaac Fuld, que la comenzaron a fabricar en 1889. Durante las 2 guerras mundiales fue muy utilizada por las mujeres que habían perdido a sus maridos en combate. Es en 1966 cuando la empresa fabricante de juguetes estadounidenses Parker Brothers compró los derechos del tablero. Desde entonces se calcula que han vendido en América y Europa más de 25 millones. Que desde luego no es poca cosa. Sin embargo, Carmen, en la película El Exorcista no se utilizaba como conocemos una moneda o un vaso, se utilizaba algo que tenía ruedas. ¿Sabemos el nombre de este artilugio? Sí, el nombre es planchette. Fue el método anterior a la Ouija que se utilizaba presuntamente para contactar con los muertos. Se trataba de una pequeña canasta con un lápiz atravesado con el que el medium, después de concentrarse, hacía de mediador de los espíritus de sus fallecidos y escribía el mensaje que estos le transmitían. Este instrumento evolucionó convirtiéndose en lo que hoy día se conoce como planchette, que es la palabra francesa que significa pequeña tabla. Se trata de una tablilla de madera con forma de corazón y sobre ella se dispone ese mismo lápiz para escribir los mensajes que en teoría transmiten los muertos. Y como en el caso del exorcista, y siempre, por supuesto, que nos entienda hablando de cosas supuestas. Aquí nadie defiende que esos sean espíritus, ni mucho menos. Pero el juego está ahí y ha provocado el fenómeno social que ha provocado. Eso nadie lo puede negar. Esa cosa, sea ficción, sea cuestión mental, sea extraña realidad, en el caso del exorcista está muy bien llevada, porque no es ese lápiz, sino una versión B o 2.0, se puede decir así hoy en día, en plan moderno y digital. En vez de lápiz, había un agujero, y entonces la letra que quedaba reflejada a través de ese agujero, que a veces tenía incluso un pequeño cristal, era la letra que supuestamente llegaba desde el otro mundo. El padre Fortea, José Antonio Fortea, autor de esos tratados de demonología, tiene claro que la Ouija, tal y como ocurre en la película, es una vía de acceso. Le escuchamos y, como siempre, que cada uno opine. Sin duda, sin duda. No es exagerado decir que podemos esperar incluso una plaga de posesiones. Porque cuando se hace Ouija, espiritismo, santería afrocubana, ritos de la New Age, cualquier tipo de magia, de hechizo, siempre que se invoquen espíritus, pueden venir. Y pueden estar alrededor un tiempo o incluso pueden entrar. Si están alrededor de uno, con la oración, a veces pueden marcharse. Pero como entren, se quedan. Y si se quedan, van a hacer a la persona la vida lo más difícil posible. A unos les atacan con depresiones, a otros les atacan con impulsos suicidas, a otros con todo un cúmulo de sensaciones espantosas, realmente sintiendo un ser dentro de ellos. Claro, esto es lo que desgraciadamente hay personas en este país que están sufriendo ahora mismo, y que los que lo escuchen, incluso familiares, dirán, oye, esto es lo que a ti te pasa. En esa película, como un torrente de acontecimientos perfectamente programados, tras un buen estudio de estos fenómenos, empiezan a surgir cosas. ¿Quién no se acuerda de esta escena? La madre se despierta por un telefonazo. Es la madrugada. Por ejemplo, a las 2:32, como ahora. Se gira y está su hija al lado. Su hija no ha querido dormir en su propio cuarto. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi cama se movía. No podía dormir. Cariño.
Juanma Frasquet, que está utilizando Las culpas para él, la música, la banda sonora original, 1973, del Exorcista, la que realmente iba con el film. Y desde luego la música no le va a la zaga a la filmación. Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee Ji-koo, Kit Winn, Jack McGowan, fallecido, Jason Miller, su hijo decapitado, Linda Blair, Byton Heeman, Peter Merston, Gina Petruska, Robert Simons, Arthur Stock, Titus Bandis, Ron Faber. Un montón de nombres, de técnicos, de actores, de maquilladores, de iluminadores que jamás olvidarán esa película. ¿Qué ocurrió después? ¿Cuál fue el siguiente fenómeno? La gente recuerda la transformación terrorífica de esa niña, pero es que quizá lo más interesante transcurre antes, poco a poco. Todo perfectamente analizado. La madre llega, abre la puerta y otro fenómeno que puede ocurrir según la parapsicología tradicional. El llamado poltergeist, duende burlón, duende ruidoso, que se estudió científicamente en casos como el de Rosenheim, en Alemania. Una cama baila sola. ¿Sale la mancha, Willy? Sí, creo que sí. Bien. Lo que muy poca gente sabe, Carmen, y nosotros cuando nos metemos a analizar una cosa, sea El Exorcista o sea lo que sea, pues ya sabéis, todos los datos sobre la mesa, es que hay varias secuencias subliminales que dieron mucho que hablar, casi tanto como los infartos y muertes provocadas por la película con las que ahora mismo vamos. Secuencias subliminales, minutos y segundos concretos. Cuando en 1973, Iker, como decía, se estrena esa película, en el cine se producen escenas que no ha podido conseguir ningún otro film de terror. Gente que se desmayaba impresionada por esas escenas, ataques de histeria en plena sala de cine, desmayos, infartos e incluso abortos. Años más tarde se supo que William Friedkin había insertado en algunos fotogramas imágenes y sonidos subliminales. En el minuto 31 y medio, cuando Regan está siendo auscultada por el médico, durante 3 frames, que son esas secuencias, esas pequeñas secuencias, aparece una máscara, la del Capitán Howie, un personaje que la niña menciona, como hemos oído antes, al principio de la película mientras jugaba con la Ouija. La segunda escena donde podemos ver esas imágenes subliminales se produce en el minuto 45. Aparecen durante milésimas de segundo de nuevo la cara demoníaca del Capitán Howie y del demonio Pazuzu. En el minuto 56:03, mientras la madre de Regan camina por la cocina, en una de las escenas se enfoca a Regan y durante unos segundos lo que se ve es la cara del demonio que posee el cuerpo de la chica. Vamos ahora con más escenas, Carmen, pero el proceso continuaba. Hay estudios, páginas web dedicadas al tema sobre El Exorcista. La explicación médica. Los médicos, por supuesto, se ponían en contra. Y además se utilizaron los argumentos oficiales de la ciencia para evidentemente desechar este tipo de historias. Y se hablaba de doble personalidad, personalidad desdoblada, personalidad múltiple. Historias tan intrigantes como un exorcismo real, por supuesto. ¿Qué decían los médicos a la atormentada madre de Regan? Verá, es un síntoma de un tipo de alteración en la actividad electroquímica del cerebro. En el caso de su hija, en el lóbulo temporal, en la pared lateral del cerebro. Es poco corriente, pero produce alteraciones extrañas, y generalmente antes de una convulsión. ¿Una convulsión? El temblor de la cama, sin duda, se debe a espasmos musculares. Oh, no, doctor. Eso no fueron espasmos. Verá, yo me tumbé en su cama y la cama se movía. La cama se movía y se levantaba del suelo. Conmigo encima. Señora McNeil, el problema de su hija no es la cama, es su cerebro. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
un minuto de pausa, porque la verdad es que estamos recibiendo centenares de mensajes de gente que lo está pasando francamente mal, que no apaga la radio, pero que lo está pasando francamente mal, y tampoco esa es nuestra misión, ni mucho menos. Lo que ocurre es que cuando uno analiza El Exorcista, desde luego nada amable puede salir. Hasta aquí estamos inquietos en el estudio 1 y estamos 4 personas. Katia, que está ahí arrinconada, Juanma con sus músicas, menos mal que él, bueno, está ahí con su historia, porque si no, y nosotros dos, que siempre somos sensibles a lo que contamos. Así que, Carmen, damos una pequeña noticia, descongestionamos un poco el tema y luego continuamos. Porque hay una cita importante para todos los amigos. Una cita, efectivamente. El próximo jueves todos los oyentes que quieran asistir pueden hacerlo a la nueva presentación del libro de Iker Jiménez, La Noche del Miedo. Se va a presentar en el Palacio de Congresos de la Castellana a las 7:30 de la tarde. Jueves 18 de noviembre. Presentación de La Noche del Miedo. Además, queridos amigos, va a ser una ocasión, entrada libre por supuesto, para presentaros la nueva web, ikerjimenez.com, con todos los programas de Milenio 3, con vídeos, con un canal de televisión, de alguna manera llamándolo así, propio, y un montón de cosas, coordinado por el nuevo webmaster Guillermo León, y la verdad es que yo creo que va a ser una experiencia fabulosa. Por un lado el libro, va a estar Javier Sierra, va a estar Pablo Villarrubia, va a estar un montón de gente, de amigos del misterio, y será una ocasión increíble para veros. Carmen, el lugar, la hora, 7:30, ¿no? A las 7:30 de la tarde en el Palacio de Congresos de la Castellana, aquí en Madrid. Que por cierto, además, hablaremos con catedráticos porque la Complutense está haciendo un curso maravilloso de periodismo del misterio. Van a estar un montón de amigos de los medios de comunicación y el misterio. Ese mismo día yo estaré en la Complutense a las 4 de la tarde, pero todos los amigos, daremos todos los horarios, van a estar durante toda esta semana. Así que ya tenéis información, esperamos veros y daros un fuerte abrazo. Ahora no sé si decir lo siento o decir vamos allá. Continuamos, El Exorcista. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Muchos mensajes que nos siguen llegando a ese 7640, palabra clave Milenio. Lorena de Santamar nos dice: jopelas, qué miedo. Solo he visto esa película una vez en mi vida y ya no he podido verla nunca más y ni la veré. Es superior a mí. Sergi de Mallorca: he hecho un trabajo acerca de personas que transportan el frío y que son mediums del mal. Ya no hago ningún trabajo más de ese estilo. Qué miedo. Pues casi que mejor. Un mensaje que a mí me ha dejado helada. Estoy escuchando y rezando. Hola, soy un vigilante, estoy solo en una fábrica y sin luz. Estoy acongojado, pero no me separo de la radio. Víctor desde Valencia: viendo la película solo en mi casa, la pausé cuando sale la cara del demonio y se fue la luz. Casi me da un infarto. O sea, puso el pause y se quedó. Esa escena que es tremenda y 2 o 3 tremendas, que sale el pazuzo, la cara del demonio, y en ese momento veis se le va la luz de la casa. Bueno, por lo menos no se le ha caído la casa, como en Calatayud. Miguel desde Córdoba nos dice: Iker, hemos visto El Exorcista varias veces en mi casa y por la mañana aparece un marco de foto de Cristo volcado boca abajo. Ha ocurrido 3 veces. Hay algo que es superior a todo. Yo lo digo muchas veces, y quizá porque me viene de familia mi relación con el mundo del arte y demás, acostumbrado a ver. Cuando uno ve una pieza, por ejemplo, que es auténtica, aunque no es ningún experto, pero verdad, Carmen, que eso lo hemos vivido muchas veces, cuando uno ve una pieza de estas románicas terribles, tremendas, yo creo que las imágenes y las obras de arte y las obras de arte del ser humano tienen una reacción muy especial que podemos captar, y eso todavía no está, yo creo, muy comprobado científicamente, y igual no se puede llevar al laboratorio, pero es como cuando uno ve, no solo en el arte, yo recuerdo, tú te acuerdas en París, por ejemplo, unos muñecos de vudú, siempre te ponen unos muy espectaculares y como que no te dicen nada, y yo me acuerdo de uno allí en Las Pulgas en París, que era un niño con un cuerno de cabra en la cabeza. Era muy sencillo, pero aquello tenía algo, y yo no soy ningún místico, ni creo ni dejo de creer en nada, pero ahí había algo. Bueno, pues mucha gente piensa que en esta película hay algo, y que por mucho efecto especial y una primera parte de la película que está muy bien llevada de la nueva secuela, nada puede ser igual. Esa película tenía algo que muchos achacan a más allá del celuloide. ¿Sabes cómo lo menciona Fortea? Malignidad. Y esa malignidad él la ha visto en personas de carne y hueso. En el poseso hay una percepción, incluso por parte de los que conviven con la persona, una percepción de la malignidad. Por ejemplo, hay una risa que es la risa del demonio, y una vez que uno la escucha no la olvida nunca. Es una risa que hiela la sangre. Incluso la misma mirada.
uno ve la mirada de muchas personas perturbadas, y es la mirada de personas perturbadas, pero cuando el demonio te mira directamente, yo cuántas veces lo he escuchado e incluso lo he experimentado, literalmente te recorre un escalofrío desde la coronilla hasta la planta de los pies y se te erizan los pelos. Hay una percepción, hay algo más, lo mismo que también hay animales que perciben la presencia de que hay algo, pues también en estos casos los familiares saben muy bien que lo que hay allí no es una enfermedad. Continuamos, Iker, con esas secuencias subliminales que el director William Friedkin fue insertando en esa magnífica película del exorcista. En el minuto 56:13, Chris, la madre de la poseída, intenta abrir la puerta de la habitación. En ese momento aparece y desaparece rápidamente la imagen de la estatua del demonio Pazuzu flotando en esa estancia. Cuando se cumple 1 hora desde que se inicia el film, se ve la cara del demonio, y 43 minutos después, cuando los sacerdotes están exorcizando a Regan, durante unos segundos la cara de la niña se transforma de nuevo en la del capitán Howley. En una de las escenas que ha pasado a la historia como de las más terroríficas es la de Regan girando la cabeza 360 grados. Sobre su cara en ese momento aparece en algunos de los fotogramas de nuevo la cara del capitán. Un personaje mucho más presente, que muchas personas que hemos visto la película lo teníamos como una frase en un momento dado, en una secuencia, ¿no? Mucho más presente. Y por último, cuando el padre Carras pide al demonio que lo posea a él y deje a la niña, el diablo le obedece y hace que el sacerdote se dirija hacia la ventana para lanzarse por ella. En esos instantes aparece el rostro de su madre reflejado en la del padre Merrin. Escenas realmente impresionantes que yo creo que no dejan igual a nadie. Es decir, están ahí y se hicieron matemáticamente para crear unos efectos. Sebastián Darboux es uno de los, el fundador, dicen, del terror parapsicológico, años 70-80 en España, autor de 6 largometrajes, algunos de ellos interesantísimos, como El viaje al más allá, hablando de fenómenos ocurridos en España. Uno de ellos un exorcismo. Darboux llegó a trabajar con William Friedkin. Él mismo le confesó lo mal que lo estaban pasando. La obra El exorcista de William Peter Blatty fue realmente una tragedia, ¿no? Desde el momento que se escribió la obra, el propio Peter Blatty estuvo enfermo. Yo conocí la historia cuando ocurrió porque éramos compañeros de la misma editorial de Plaza de Janés y me lo explicó, ¿no? Y el hombre lo pasó mal. Luego, cuando escribió, una serie de hechos le ocurrieron durante todo el proceso de la escritura de la novela. Posteriormente, con el rodaje, que creo que fue la Warner, se quemaron los estudios. La actriz se cayó del caballo y tuvo graves accidentes. Murió otra actriz. Hubo otro actor que al terminar la película murió de cáncer. Una serie de desgracias que además tenían su concomitancia material en el propio plató, puesto que se producían explosiones de proyectores, caídas de decorados, se quemaban cosas extrañas, ¿no? Y la maldición continuó, fíjate si llegó a continuar, que hasta los propios actores en general no hicieron nada más. Hace ya 3 años casi le preguntábamos a ese genio del terror hispano, Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy, la repercusión que él mismo vivió aquel año 74. España entera estaba convulsa ante esta película que era algo más allá de todo lo conocido. La película en aquel momento causó un impacto enorme, ¿no? Y yo mentiría si no dijera que a mí también lo causó. Es decir, es una película que impresionaba y que tenía momentos realmente tremendos, ¿no? Pero claro, yo voy más allá de los efectos especiales. Lo tremendo de esa película era la posibilidad de que eso pudiera ser cierto, ¿no? Es decir, que realmente el demonio pudiera poseer a una persona y que sucedieran fenómenos tan absolutamente terroríficos como los que ocurrían en la película, ¿no? En el minuto 56, escena subliminal y algo cambia. La película es un antes y un después. Los médicos examinan a esa niña que empieza a hablar de una manera muy distinta. ¿El doctor Klein? Sí, soy el doctor Klein. Este es el doctor Soy Sharon. La niña se ha puesto peor desde que le llamé. Será mejor que suban. ¿Ha vuelto a tener espasmos? Sí, pero ahora son más violentos. ¿Le han dado la medicación que le receté? Sí. ¿Qué era? Toracina. Y antes Ritalina. Chris, los médicos. Señora McNeil, el doctor Klein. ¿Qué está pasando?
Ahí desde luego empezaba otra historia bien distinta y que todos conocemos. Escuchad atentamente este fragmento porque a mitad de la película alguien muere. Muere en la ficción. Jack McGowran es ese borrachín que aparecía, director de cine, que aparece desnucado. Lo asombroso es que murió así y tuvo que hacerse esa ficción acoplándose a la realidad. Murió desnucado. Vamos a escucharle. Hola, Jack, ¿qué pasa? Supongo que ya lo sabes. ¿Saber qué? Veo que no. Bark ha muerto. Debía estar borracho. Se ha caído por las escaleras de ahí fuera, las que dan a la calle M. Se ha roto el cuello. ¡Oh, Dios! ¡No! Infarto fulminante. El desnucamiento en la ficción, infarto fulminante en la misma escena cuando se rodaba la escena Jack McGowran. Vamos rápidamente con una serie de elementos dignos de la reflexión, Carmen. Pues sí, que una de las primeras casualidades extrañas que ocurre es cuando nada más descender del avión que le había llevado hasta Nueva York, donde tenía que comenzar a rodar la película, el actor Max von Sydow, que interpretaba al padre Merrin, recibió la noticia de que su hermano había muerto de manera repentina en Suecia. Días más tarde, ya comenzado el rodaje, se tuvo que parar durante varias jornadas, ya que von Sydow de nuevo enfermó gravemente. El actor irlandés Jan McGrogan, de 54 años, que interpretaba el personaje de Burken Dennings, que muere a manos del demonio en la película, falleció de forma inexplicable y repentina como consecuencia de una simple gripe. Varios rollos de la película aparecieron velados y otros desaparecieron para siempre. La actriz Ellen Burstyn, que hacía el papel de Chris MacNeil, sufrió fuertes dolores de espalda durante todo ese rodaje. Durante la estancia en Irak, donde se rodaron las primeras escenas, pues varios miembros del equipo técnico se vieron afectados por insolaciones y disentería. El abuelo de Linda Blair murió mientras ella rodaba la película. El hijo recién nacido de uno de los ayudantes de cámara falleció repentinamente después del parto. El operario encargado del sistema de aire acondicionado de los estudios de la productora falleció también de manera inesperada. Apareció el cadáver del conserje de uno de los platós del rodaje, que fue asesinado misteriosamente. Jason Miller, que interpretaba al padre Carras, perdió a su hijo de 5 años en un accidente absurdo. Mientras el niño se encontraba en una playa próxima a los estudios donde se estaba rodando la película, una moto se salió de la carretera y fue a parar contra el pequeño, seccionándole la cabeza. William Friedkin Iker sufrió además numerosas amenazas por parte de grupos satánicos, al igual que Linda Blair, que llegó a recibir amenazas de muerte, por lo que la Warner Bros. Tomó medidas protegiéndola con guardaespaldas durante 6 meses después del estreno. Incluso hay momentos en que se utilizan elementos reales del exorcismo como la xenoglosia, la capacidad de hablar lenguas que no se conocen. Vamos a ver una escena que lo expresaba magníficamente. ¿Quién eres? Es nuestro idioma. No hay duda. ¿Qué quieres decir? Sí, dicho al revés. Escucha. ¡Danos tiempo! ¡Desconfía del cura Merrin! ¡Déjame morir! ¡No soy nadie! ¡Nadie, Merrin! ¡Ah! ¡Danos tiempo! ¡Déjame morir! Y siguieron las casualidades. Tras la premier de la versión teatral en el Teatro de la Comedia de Londres, tuvo que aplazarse la obra por un inesperado trance. Mary Ure, su actriz principal, fallecía esa misma noche y en extrañas circunstancias en la habitación de su hotel. Esa misma mañana los periódicos hacían la crítica de la obra, diciendo que Ure había estado espectacular en su papel de endemoniada y que verdaderamente parecía estar poseída. La muerte de Mary Ure, que puede ser consultada en cualquier enciclopedia de cine. La extraña muerte, siempre revolviendo como estos cuervos negros el mundo del exorcista. Una de las escenas más terribles es cuando el padre Carras, Damian Carras, también acabó bastante mal el hombre a nivel de actor, se acerca junto con la criada de la casa. Hay un frío total, toda la temperatura ha bajado, se aproximan a la tripa y, como ocurrió en el caso real, Carmen, dermografías, palabras en la piel. Help me, ayúdame. Así lo sentíamos en el cine. No quiero que Chris vea esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre?
y con ese sonido tan penetrante aparecían las letras sobre la piel. Otra escena importante para saber hasta qué punto está bien documentada y mucho más real de lo que parece esta película es cuando los obispos, junto con Damian Carras, hacen todo el proceso burocrático para el exorcismo. No es nada fácil, hay que hacer toda una serie de instancias. Así ocurrían en el celuloide. ¿Cree que el caso es auténtico? No lo sé. No, supongo que no. Pero he llegado a la conclusión de que sí reúne las condiciones establecidas en el ritual. ¿Quiere hacer el exorcismo usted mismo? Sí. Quizás sea mejor una persona con experiencia, tal vez alguien que haya estado algún tiempo en misiones. Lo comprendo, Ilustrísima. Veré de quién disponemos. Cuando lo sepa, se lo comunicaré enseguida. Gracias, Ilustrísima. Él conoce todas las circunstancias. Esos eran los diálogos, esas eran las escenas, y se hablaba de Merrin, el padre Merrin. Las secuelas que vinieron después, como El hereje o Legión, no fueron, desde luego, ni la sombra de la primera. Los trailers en América volvieron a despertar una expectación que luego fue un auténtico fracaso. Nada igual que aquella película del 73. Este era el tráiler original, así sonaban los cines, de Legión, El Exorcista 3. Take me! Come into me! Take me! Morgan Creek proudly presents The Exorcist III, Legion, written and directed by William Peter Blatty, creator of The Exorcist. 2:56. Katia Rocha, tienes la cara transfigurada. Sí, iba a ir a dormir a casa, pero creo que me voy a casa de mis papás a dormir. 3 ganadores, Misterios de la Iglesia. Bueno, el primero de ellos se llama Luis, dice que los textos de Nag Hammadi fueron la clave en las líneas heterodoxas de pensamiento del exorcista. Carras oficia misa con una sotana que tiene una cruz templaria. Interesante. Otro oyente que ha ganado es Gema. Dice, cada vez que veo esta película me da el mismo miedo, pero siempre es diferente a las demás. No me creo que pueda desencadenar fenómenos. Yo creo que es más bien por la carga emocional que supone. Pudiera ser, pero es muy interesante lo de que cada visionado, cada versión que uno ve en su cerebro es completamente distinta. Elena de Madrid, por último, nos dice que si le da tanto miedo, porque es incapaz de quitarlo, dejar de verla o porque la atrae tanto. El mundo del misterio, el mundo de lo sobrenatural que nos engancha porque en el fondo estamos llenos de dudas, ¿no? Y de interrogantes. Fíjate, nos llegaba un mensaje que nos decía: Esteban, buenas noches, estoy solo en mi casa de campo y al escuchar un ruido he abierto la puerta. Había unas huellas, ¿sabéis de qué eran? Sí, de chivo. Manolo de Córdoba, no llego a entender de qué sirve al demonio poseer a una persona, ¿me tenéis? Acongojado. Y bueno, es que nadie dice que sea el demonio, eso lo dice la Iglesia. Dogma de fe, para quien crea en ese concepto concreto del mal, del demonio. Yo desde luego creo que el mal existe, eso desde luego, sea cual sea la capa o el disfraz que se ponga. Pero cada religión, cada cultura tiene el suyo. La ciencia diría que no, que hay partes del cerebro que siguen sin explorar y que también, de alguna manera, sacan el demonio que todos llevamos dentro. Yo vi El Exorcista y no me pasó nada, ninguna de esas cosas raras. Es más, nació mi sobrina el mismo día. Bueno, pues no tiene nada que ver, por supuesto, y mucha suerte para la sobrina, claro que sí. Para nosotros los musulmanes o musulmanes vemos esa película muy distinta, pues solo es poseído por el demonio Idris, alguien perverso, nunca inocente. Cristina de Barcelona, hola amigos, yo tenía un gato y recuerdo que viendo la primera parte de la película el gato salió fuera y desapareció, se fue. ¿Fue casualidad? Bueno, habría que ver la historia de los animales y sus sentimientos con esa especie de sensibilidad tan especial respecto a la película, porque sería una buena prueba, curiosa. El de sonido me tiene enferma, me da más miedo que los relatos. Más de una vez Otro piropo para Juanma. Más de una vez he pegado un tirón del cable de la radio. Felicidades por el programa. Pues si le veis la cara con la que disfruta, otro oyente nos dice, Milenio 3, consultar el manual del exorcista de 1715, ir a la biblioteca de Tui. Bueno, no hace falta porque Carmen lo tiene, ese ritual es romano. Tengo 2 rituales romanos. Por cierto, preguntan mucho por la segunda parte de Misterios de la Iglesia, que para cuándo, ¿eh? Bueno, estoy en ello. Estoy solo en cocheras, aparcando el bus y enfrente del cementerio. Voy a salir corriendo, nos dice Antonio desde Madrid. Con el último mensaje, Katia, acabamos. Pues Javi de Ibar
evacuo dice que está solo en casa corrigiendo exámenes, que no sabe qué nota les va a poner porque está tan asustado oyendo cantidad de ruidos que hay en su casa y no se entera muy bien de lo que lee. Bueno, la próxima semana un tema totalmente distinto, un genio del Renacimiento, una historia del arte y del misterio, pero hoy fue El Exorcista. Hace, amigos, 30 largos años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Un abrazo.